Señores, ya empezó el fin de semana. Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, con Julio Patán, Rafael Pérez Gay y Emiliano Gironella, vamos a recordar la vida nocturna de México, aquellos tiempos de los cabarets, de las cantinas, de los antros, de un México que se nos fue. Así que quedes aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Hoy tenemos un programa especial. Vamos a hablar de antros. Para empezar, entender qué es un antro. Julio Patán, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido Leo? Yo de eso no pasa nada. No. O sea, vienes a tomar notas. Sí. A ver si aprendo algo. Exacto. Como siempre, esto para mí es una oportunidad de aprender. Exacto. Yo no. Bueno, yo voy a ser profesor hoy. Creo que Rafael Pérez Gay, nuestro invitado, también tiene algo de experiencia, ¿o no? Ah, sí, la noche mexicana y yo nos llevamos bien. Sí, son buenos amigos. ¿Para qué mentir, no? Sí. Bueno, y se encuentra con nosotros el escritor Emiliano Gironella Parra. ¿Lo dije bien? Gironella. Es que lo italianizan y aquí ¿sí? pues es catalán. Es catalán, es lo que te iba a decir. Pero ¿no? estamos en México, entonces es Gironella. Gironella. ¿Cómo estás, Emiliano? Muy bien. Y soy pintor, aunque hago muchos libros. Sí. Ah, ok. Sí. Pero, y tienes libros precisamente, tienes uno de conversaciones cantineras, ¿no? Sí, hice la primera recopilación de textos cantineros. Sí. Porque todos han hablado de el alcohol o las drogas han sido una gran influencia para la literatura y la música. Y yo me di a la tarea de hacer la primera recopilación de textos que nada más hablen de cantinas. Sí. Y también hice un libro, un homenaje, el primer libro a José Alfredo Jiménez. Sí. Y ahí contraté a Monsiváis, que al final el texto fue muy de psicoanálisis porque a él no lo dejaban las mujeres y era abstemio, ¿no? Pero pues habla de ese México, las cantinas, que era un momento de gran inspiración y que ya tristemente lo estamos perdiendo. Y ahí esto me permite pues comenzar la conversación porque ahora los chavos dicen antro a todo. Sí. Vamos al antro, vamos al antro, ¿no? ¿Qué es las cantinas son antros? No, la cantina no es un antro, es decir, la cantina es otro lugar de ocio y tiempo libre, pero no califica como antro. Sí. Yo creo que la idea original de antro es esa en la cual se reúne la noche clandestina, el burdel, sí, con el alcohol, con la prostitución y, en efecto, con una parte cantinera que es donde se bebe. A eso se le llamaba, no en mis tiempos, desde siempre, el antro. Sí. Y el primero que existió en la Ciudad de México se llamó La América en el año de 1901. Estaba en la esquina de Coajomulco y Juárez, hoy Marroquí y Juárez, y era el primer after hour de la Ciudad de México. Después de las bodas, los porfirianos se iban, se reventaban y no cerró nunca. Se decía, La América nunca abrió y cerró. Y fue el primer lugar que tuvo luz eléctrica. Yo creo que ese es el primer antro de la ciudad. Sí, Rafa, ¿y qué lo cerró? ¿La revolución? La revolución lo echó abajo, sí. Sí, típico, ¿verdad? Sí. Emiliano, las cantinas entonces no son antros, es otra... Mira, las cantinas... Es el preantro, o era el preantro, ¿no? Preantro. En México yo creo que las cantinas eran centros de terapia. Sí. Un lugar donde podías ir solo. Ahorita ya lo que... la gente iba a la cantina para una terapia en común. El mismo José Alfredo Jiménez le decía al cantinero que era su terapeuta, sí, y ahora ya la gente tiene que ir a terapia, ¿no? Sí. Y antes era el refugio también de los burócratas. Y la política se hacía en cantinas. Y era esta recopilación están todos los grandes escritores de México y todos los grandes escritores que han pasado por México. O sea, desde Charles Bukowski, Malcolm Lowry, ¿Charles Bukowski estuvo en México? En Tijuana. Pues era Armand, sí, André Breton, y todos hablaban de la cantina
como pues es un lugar muy mexicano, o era un lugar muy mexicano. Y se echaba ficha. Sí, se echaba ficha. La ficha era importante, ¿no? El dominó. Claro. Y el dado. Sí, se apostaban los dados. Sí. Había hay dos tipos de cantina. Hay la cantina con música, como el Tenampa, que está muy cercano al antro, y la cantina burócrata, que nada más abre de día. Sí. Empieza a abrir 11:30, 12 para los alcoholicones, pero cierra a las 6 de la tarde y ya de ahí te mueves, ¿no? Entonces, la cantina sí es el antro sí hay similitudes en todos los lugares del mundo, pero la cantina es muy mexicana. Uh-huh. Y tristemente ya ahorita se han vuelto como lugares de atracción turística y son pocas las colonias que tienen sus lugares. Bueno, ya hay hasta franquicias de cantina. Sí. Fíjate que hay que recordar un componente muy importante de la cantina y es la comida. Sí, claro. Si tú lees a Salvador Novo, por ejemplo, Rafael, que lo conoce muy bien, Salvador Novo, cuando habla de la comida, habla también de la comida en las cantinas. Sí. Me acuerdo de la descripción de esas milanesas y todo. La milanesa cantinera. Cantinera, que es, permíteme, precioso. Invencible. Sí. No. Invencible, ¿eh? No, se me hizo agua la boca. Sí. A ver, una de las cantinas de veras que todavía existen en esta ciudad está muy cerca de mi casa, que es el León de Oro. Sí, claro. Sí. Yo todavía voy a comer con relativa frecuencia, pues. O sea, cada 15 días sí voy a comer a León de Oro o a cenar algo en la noche. Sí. La comida. Creo que ahí sí hay una frontera clara con respecto al antro. Sí, otra de las fronteras claras, ¿no? Sí. También es un lugar al que vas a comer, que no se nos olvide. O sea, es una especie de mestizaje entre bar y restaurante, digamos, ¿no? Y sí se dejó de hacer política. Yo creo que parte del... Sí, o sea, eso sí se lo achaco a los malditos tecnócratas neoliberales. Que dejaron de hacer política en las cantinas. Sí, ¿no? La cantina verdad era el lugar en el que se hacía, que se hacía la política. Bueno, hemos mencionado ya aquí alguna vez la novela de Serna, de Negri, está lleno de momentos, se van al Pepes y ahí están grillando y haciendo el periodista con el político, haciendo negocios. Y la cantina era el lugar en donde se podía no solo hacer negocio, sino hacer política seria. La tuya es la de Nuevo León, ¿verdad? Bueno, la mía de ahora es el Nuevo León, pero cuando yo era, cuando debuté, había una muy buena cantina, que era el Cucú, que estaba en la esquina de Insurgentes y Chihuahua. Sí. Frente a un Woolworth. Por el Woolworth. Ahí y eran 3 pisos el Cucú. Y ahí fue donde yo debuté como de cantinas. Y luego, pues cada momento de la vida tiene una. Luego el Salón Victoria, donde fui con mi padre muchas veces, que tenía un lugar precioso, que era un mostrador del año de 1890, y tenía 2 entradas, por Victoria y por López, que ya desapareció además la cantina. Esa fue otra parte de mi vida. Y luego más recientemente el Nuevo León. Yo el Mirador. El Mirador también durante un tiempo, que tiene una milanesa cantinera, por espectacular, cierto, espectacular, y tiene 2 partes, una donde entran mujeres y otra sigue siendo tradicional, todavía en pleno siglo XXI, donde no dejan entrar mujeres. Bueno, les chiflan. ¿no? Chiflan, ¿no? Sí, bueno, pero es que hay una parte donde sí se pueden sentar mujeres, y hay una parte atrás que ni más. No hay manera, ¿eh? Sí, no hay manera. No hay manera. Pero no por una cuestión legal, digamos, sino por usos y costumbres. De etiqueta. Por usos y costumbres. O sea, aparece una mujer por ahí y la rechifla. Sí, ¿no? qué horror, ¿no? Digo, espantoso. O sea, espantoso, claro que bueno, pero entonces era ir a la cantina y luego, efectivamente, ir al antro, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es el antro? Vamos definiendo que tú ya dijiste el antro. Es un lugar es un lugar que yo creo que combina el momento de la noche mexicana que surge, digamos, la moderna noche mexicana, que es en el Porfiriato, entre 1900 y 1910, estaba completamente separada la cantina del burdel. Sí. ¿No? Luego se empiezan a converger. Es decir, tú podías ir al salón de Peter Guy, mi bisabuelo a la sazón en aquellos años. ¿De verdad? Sí, claro. No sabía esa parte de tu familia. Bueno, me viene es genético. Es genético. Que estaba exactamente en Portal de Mercaderes y Avenida 5 y Avenida Madero. Bueno, pues los burócratas, como bien nos está contando con ese libro que trae ahí nuestro amigo,
era el lugar donde iban los burócratas, los militares, y arreglaban sus negocios. Y luego ya de ahí decían, nos espera Madame Lara en la calle de... Madame Lara nos espera en la casa que está aquí en el Callejón de la Olla, esquina con Clarisas, por ejemplo. Y ese ya era el burdel. Sí. Yo creo que el antro, cuando se junta la cantina con el burdel, ese es el antro. Es decir, un lugar de noche que no cierra probablemente y donde se ejerce la prostitución y toda clase de libertades imaginativas. Sí, se toma. A ver. Hay como un punto intermedio entre la cantina y el burdel unidos para hacer antro, que también es muy mexicano, que son los lugares, los ficheros. Tienes razón. Sí. Donde vas a la tienes razón. Sí. A donde vas a bailar y estás, digamos que es el coqueteo, pero no es el burdel, y donde está la música en vivo, y todavía hay lugares en México, el San Luis Dancing Club, que vas... El California, pero no se tomaba en el California, no vendían alcohol. Ahora, en otros sí había alcohol, ¿no? Y hay dos tipos de fichera. La fichera que la agarras de la cintura y la que te da más permiso, que la puedes agarrar, como dice, de cartoncito de chelas, ya más abajo. Sí. Y entonces... Y había las que salían y las que no salían. Exactamente. Pero también, ¿no? ese mundo, y salir era, ya sabes. Está muy bien lo que dices, ese punto intermedio entre la cantina y el antro, que es el fichero. Sí. Y es ese punto que también hay que decirlo, es muy mexicano. El Barba Azul. El tranvía, el Barba Azul, el Balalaica. Bueno, yo llegué a ir... El Bombay. El Bombay. Yo llegué a ir al Bucabar, que era un lugar, bueno, realmente de rompe y rasga. Las ficheras eran, pues, unas señoras muy respetables, pero ya con edades provectas. Y entonces, cobraban 20 pesos la pieza en mis años, en los remotos años 70. Y ese casi fue de la cantina, pues el cucú, y del fichero, el Bucabar. Sí. Y aquí hay que decirlo, también la literatura y el cine en este país se han encargado de retratarlos. Claro. Toda la graduación, digamos. Es decir, tienes un abundante cine de ficheras. Bueno, y empieza el clásico Salón México. Y Salón México, exactamente, que es el cine de antros, digamos. Pero empezó con Noches de Cabaret, ¿no? O con las ficheras, eso es de los años 70. No, Salón México es la clásica, ¿no? Y luego ya vienen los 70 con todas las películas. Con Jorge Rivero, Sasha Montenegro, así es. Felicia Mercado, etcétera, Lina Santos, John Huston, con Bajo el Volcán. Bueno, claro. Ahí hay que poner, bueno, mi abuelo era arquitecto, yo tuve la suerte de conocer al Indio Fernández y entonces se enojaba porque le decía, tráete unas ficheras. Y entonces se traían unas muy guapas. No, para una película de Malcolm Lowry. Entonces tenían que se traían a la tortillera del mercado y tal, que es como acaba la película de John Huston. Pero sí, no nada más hay que decir que ha influenciado México, ha influenciado al mundo. Almodóvar, hay información que fue al San Luis. ¿Seguro? Sí. Seguro que sí, ¿no? Pues conocía bien a Chabela Vargas. Claro, la nocturnidad mexicana. Eso salió del Hábito. Que ahorita tenemos una senadora que era la que regenteaba el Hábito, que es Jesusa. Sí. Claro. Que ya va a proscribir las carnitas, afortunadamente, porque están haciendo mucho daño. Y habla con el maíz. Habla con el maíz. Se habla de tú con el maíz. Sí, hoy en día la política se hace sin carnitas y en vez de en cantinas, en restaurantes de barbacoa. Todo evoluciona. Todo evoluciona. Pero fíjate, el cine de las ficheras fue un cine... Realmente, bueno, a mí me tocó en la época en que era adolescente y yo me echaba todas, ¿no? Por razones. Es lo que había. Sí. No por lo que había. ¿Cuáles son las obvias razones? ¿Te refieres al guión, a un guión muy elaborado? La hormona de la adolescencia, ¿no? Y es lo que teníamos a mano, ¿no? Es decir, es lo que estaba. Sí. Perdón. A mano. Perdón. Pero sí, digo, el cine mexicano
dio ese salto a entrar Sí. a los antros, ¿no? Sí, O sí. la Sonora Santanera, por cierto, Bueno, también, ¿te acuerdas? Y probablemente el desnudo ya masificado Sí. Claro, en el cine. claro. La pantalla grande. Claro, por Sí, supuesto. sí, sí. Sí, porque sí, Meche Carreño es como la pionera en ese sentido, pero cuando se masifica el desnudo en el cine mexicano, yo creo que es con el cine de ficheras. Igual Sí. sí hay historiadores del cine por ahí nos pueden corregir, pero creo que es cierto. Sí. Creo que es cierto, ¿no? Y ya si hablas del burdel, esta es muy literario. Hay que recordar La sombra del caudillo de Martín Luis Guzmán. Desde Una luego. parte importante transcurre en los prostíbulos. Sí. Los generales revolucionarios tomando coñac, que también era eso, ¿no? El viejo burdel mexicano. También era un lugar donde se hacía política, Sí, a sin propósito, ¿no? Y El eso es gran famoso, el prostíbulo más famoso era el de la bandida. El de la La bandida. casa de la bandida. ¿Tú llegaste a No, visitar ese? no, Ya no para te nada. tocó. No, desapareció. era muy chico, Rafael. Desapareció, Sí. no lo conocí. Estaba en Durango, ¿no? Estaba en la calle de Durango. Sí, así es. Fue el que sobrevivió a Uruchurtu, Ujú. al regente de hierro. Uruchurtu arrasó con la noche mexicana, yo creo que es uno de los, con la noche chilanga, que es uno Sí. de los puntos de inflexión de la vida nocturna mexicana, pero tenía una oficina en el antro de la bandida. Sí, así es. ¿Eh? Pero Eso has hecho un nombre clave. Uruchurtu, Porque claro, la noche mexicana avanza, digamos, desde principios de siglo con una extraña libertad, pese a que venía de la sanción porfiriana, Sí. pero era tolerada. Sí, sí, sí. Y ya avanzado el siglo XX, Uruchurtu tiene una rara obsesión por clausurar Sí. a la noche, acabar con la noche, acabar con la prostitución, que se cierren las cantinas, que a las 10 de la noche todo el mundo esté en su casa. Y ¿Pero ejerció... por qué? Porque era puritano. Yo creo que él tenía yo creo que sí. una obsesión con la noche. Sí. Porque él creció, Uruchurtu, viendo a la noche como lo que siempre fue y sigue un poco siendo el lugar del clandestinaje, el lugar en donde puede ocurrir el delito, el lugar en donde las libertades se vuelven, imaginación, y la moral social castiga severamente a esa noche y hasta convertirla en una noche puritana. Claro. No se podía salir. Quienes cuentan y vivieron la época de oro, digamos, de Uruchurtu, pues no podía salir. Sí podía salir a ese otro concepto que era el centro nocturno, pero que era otra cosa. El centro nocturno, el cabaret. El cabaret, el centro nocturno para la clase alta. Así es. Era el Ciros y era el patio, y ahí sí podías ir, entrabas y salías, pero era para la... Pero eran clase fresas, alta. digamos. Era la clase alta. Sí, Eran oías fresas. cantar. Y hay a lugares una- que han o a una cambiado. mujer o un- Sí. En la época de Uruchurtu, que se hacen los ejes viales, quita también el tranvía, ¿no? Que Buñuel hace, el deseo también viaja en tranvía. Y el San Angelín, que estaba en las afueras, que tiene que ver aquí con la historia también de El Televisa. que hoy es el restaurante San Angelín. Sí, antes era también muy cercano a ser un antro. Ah, sí. Sí, No sabía, fíjate. son las historias que van cambiando. Mi familia, bien, somos tercera generación ahora sí que de San Ángel, porque mi abuelo Manuel Parra, que es el arquitecto de la Casa del Indio Fernández, también es el arquitecto del San Angelín. Entonces hay muchas historias. Y entonces tú entrabas al San Angelín y estaba toda la primera parte del bar, con Sí. gente de la vida galante, y después ya se volvió un lugar familiar. Galante, esa me La vida gusta. galante. Ay, pues hay que usar hay que usar el vocabulario de época también. Ajá. Y bueno, ahorita estamos hablando del cine, ¿no? Y ese cine de ficheras que también utilizaban al mariachi, ¿no? Que Claro. es lo que le da identidad. Y está siempre, hay que decir que está acompañado, que también es muy mexicano. La vida nocturna, el antro o la cantina con tríos o mariachis. Sí, sí, el Hay que Tenampa, ¿no? decir, Que el es Tenampa. el palacio, digamos, lo- ¿no? Sin duda. Y que sigue ahí operando, por No, cierto. y es un lugar donde
si tuvieran una memorabilia, a mí me tocó estar ahí con Almodóvar cuando vino Chabela Vargas, que digo, yo solo regreso a México si es a Bellas Artes. Sí. Regresa a Bellas Artes y eran las after parties, eran ahí en Altanampa. En Altanampa con Almodóvar y Chabela. En el Tenampa. Sí, buenísimo. Y el Tenampa es el que más textos tiene. Ajá. O sea, ahí Érico Veríssimo, Carlos Fuentes, Monsiváis, obviamente la canción de José Alfredo Jiménez, tú que sabes de la vida entre las copas, tú cuando oyes un mariachi ni comprendes sus canciones. Tenampa y Tequila, así es como vivo yo. Entonces, él se ha dejado una huella en el cine, en la literatura y para mí en las artes plásticas. Claro. Porque así es una cosa muy mexicana. Sí. Bueno, es muy mexicana, no sé. A ver, vamos a dejar esta discusión para después de la Muy pausa. bien. ¿Es una cosa muy mexicana o no? Porque antros, ese tipo de antros hay en otras ciudades. Muchos. Y muy buenos, muy buenos. Hay que ir. Eso dice Julio. Pues vamos, ¿no? Sí. Pero punto, allí vino un amigo de Japón y tenía poco tiempo, ¿no? Y le dijo, quiero algo muy mexicano. Las 11 tiene que tomar su vuelo, México, Tokio. Digo, de 11 a 2 de la tarde, lo único que hay con mariachis, vamos a la Polar. Y es un Walt Disney de alcohólicos, todos crudos y hasta a las 11 de la mañana. Y eso decía, es que ni los karaokes japoneses, y te echas tu la birria. tu birria, claro. y tienes al payaso que también está pedo haciéndote un globo, y el que te vende los toques a las 11 de la mañana. Te vende toques de verdad, ¿eh? No de los otros. No, eléctricos. Eléctricos. Y dices, eso solo, bueno, yo he tenido la oportunidad de viajar, eso solo es en México. Eso sí, los toques nunca los he visto más que en México. El toquero. El toquero famoso. Sí. Hacemos una breve pausa, regresamos con Rafael Pérez Gay, Emiliano Gironella. Gironella. Sí. No sé, pues es que a mí los apellidos catalanes y vascos no se me dan. Sí. Y Julio Patán, regresamos en un momento más. Bueno, estamos platicando con Julio Patán, Rafael Pérez Gay y Emiliano Gironella. Bien. Sobre la vida nocturna en México, los antros, los cabarets, en fin. Decíamos, ¿es una cosa muy mexicana, sí o no? O sea, París, por ejemplo, París, que tenía una larga historia de antros, ¿no? Sí. Donde, de acuerdo a tu definición, sí eran antros, porque claro que lo se eran. combinaba, digamos, el consumo del alcohol con la venta de sexo, ¿no? No, pues muy probablemente el gran antro de la historia sea París en distintos momentos. Por supuesto. El Palacio de los Ciervos pues, fue seguramente el primer gran prostíbulo que hubo. Pero la idea de antro, yo creo, es más, me atrevo a decir que sí, con toques mexicanos, la idea del antro mexicano que hemos vivido es francesa. Es decir, son los salones franceses. Sí, claro, tú veías a los simbolistas, tú veías Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, se aventaban ajenjo, entraban hombres y mujeres, y ese era un antro porque había reunido ya la idea del burdel con la idea de un lugar en donde se bebía y te podías quedar el tiempo que se te daba la gana. Yo creo que los grandes maestros del antro son probablemente franceses, aunque desconozco si el caso inglés quizás... no, los ingleses eran bastante puritanos. Yo creo que la era victoriana pasó factura, ¿no? Bueno, exacto. Y precisamente la fundación de la noche mexicana de los modernistas es francesa. Es decir, los modernistas, Amado Nervo, Luis Urbina, Rubén M. Campos, Alberto Leduc, todos ellos viven bajo el hechizo de París. Absolutamente. Como lo hizo Porfirio Díaz en la ciudad, ellos lo hacían con la noche, con la noche mexicana. Ese es como un punto de inflexión. Ahora ya no se puede decir eso, hay que decir punto de genuflexión. Eso también. También ha cambiado eso, ¿no? Entonces, en ese punto de genuflexión, luego hay otro momento que es el de, digamos, 20s, 30s, y donde se liberaliza bastante la noche hasta que llega Uruchurtu y acaba con la arrasa. Pero luego se va Uruchurtu y regresa a la vida. Hay un renacimiento, ¿no? Vuelve poco a poco, pero mira, acuérdate que estuvimos hablando hace no mucho sobre el 9.
¿Te acuerdas, no? Sí, El sí, Bar sí. 9. Sí. O sea, yo creo que otro de Que los... era para homosexuales. Claro, pero yo creo que otro de los momentos de cambio contundente en la noche mexicana fue los 80. O sea, todavía en los 70 era la época de los hoyos funky. Sí, claro. No, yo creo que todavía los latigazos de la era de Uruchurtu pegaban ahí. Todavía había Sí. mucho moralismo, ¿no? Y los 80 yo creo que también provocan un cambio, por lo menos en cierto sector, porque empiezan a pulular todos estos antros que tenían que ver con el rock en español y todo. Eso es la época del 9 primero, Sí. pero de Rocotitlán, del Rockstock, luego del Look. Ahí también hay un cambio, ¿eh? Y es un antro de otra naturaleza. Es un digamos, antro de otra naturaleza, porque ya no hay la parte del sexo. No digamos. hay la parte sexual, exactamente. Sí, así no hay es. el componente pero, sexual. pero fíjate que yo agregaría eso, que es y no lo tengo claro cuándo fue, pero fue la llegada del table dance. Ah, ok. Esa es ¿no? definitiva. Esa es definitiva. Esa cambia la noche. Porque dice Julio, en efecto, durante los 70s hay todavía la resaca de Ernesto P. Uruchurtu. Y se podía ir, digamos, la zona rosa reunía esta idea del centro nocturno, que se acercaba un poquito al antro. poquito, Podías ir a la ronda, Sí. podías ir al... ¿cómo se llama este que tenía la entrada como un tubo? sí, Bueno, sí, y ahí ya había desnudos, salía Gloriela, salían las grandes vedettes, Lin May Lin estaba May, por ahí, exactamente. y Rosy Mendoza, me pongo de pie. Sí. Bueno, sí. y esa ya era una noche más liberal. Sí. Viene, y este libro que traigo aquí, que es buenísimo, por cierto, que es de José Luis Martínez ese, que se llama El día que cambió la noche, Memorias de un noctámbulo de la Ciudad de México. En este libro cuenta la vida nocturna anterior al temblor de 1985. Ese temblor cambia la vida nocturna porque se cae buena parte del centro. Exacto. Se cae el Capri, se cae el Regis, se caen hoteles donde siempre había abajo una especie de cantina, antro, Sí. la cosa clandestina Sí. de la prostitución. Bueno, y después de eso mencionas lo más importante, el verdadero cambio de la noche mexicana El fue table. el table dance. Sí, el table dance, Emiliano. Pues, para mí la noche mexicana, pues bueno, el table es parte de la noche mexicana y yo creo que estamos hablando mucho de la Ciudad de México. Sí. Hay que entender También es cierto. la noche. Bueno, ahorita que estoy con la efeméride de los 500 años de Hernán Cortés Sí. y Moctezuma, aquí hay que hablar de la prostitución y de ciertos temas. Hernán Cortés trae la monogamia. Hay que entender que la prostitución es un tema que hay que tocar de la noche. Y México hay todavía usos y costumbres de la prostitución. Ujú. O sea, los pueblos originarios no existía el concepto de prostitución. No, ¿No porque tienes? la monogamia la trae. Y Los- tampoco los- existe el concepto de prostitución. Tú eres dueño de tus mujeres. Sí. O sea, ahorita hace 500 años, Hernán Cortés le dio a su hermana y a su hija, a Moctezuma, Hernán Cortés. Sí. Ahorita se la están pasando a todo dar. Pero todavía en Tlaxcala y en ciertos lugares hay un circuito de antros, que se puede decir, o no sé, de tratas, que también hay que ponerle nombre a las cosas, ¿no? Sí. Entonces, en este circuito en donde estaba metido México, ese mercado que no tiene que ver nada más con la vida alegre digamos, Sí, que el Lin claro, May claro. Claro. hay que hablar también, digamos, de que en México existe esta trata. Sí, Tlaxcala es un centro. Es un centro. Ahí está el artículo de Mauleón, por cierto. Sí, sí. en Nexo El libro de sobre- Jorge Volpi. Exacto. Sí. Y bueno, pues ese México, ahorita hablamos de la parte divertida y Sí, creativa. claro, pero tiene una parte. Hay que hablar también de la otra. Explotación. De explotación. Así es, de esclavitud Así sexual. es. De Sí. esclavitud. Y es un tema que no se ha podido. Bueno, y qué bueno que también sacas el tema de que cada ciudad tiene su vida Exactamente. nocturna. Yo por alguna razón de trabajo algún día viví un mes
en Tijuana. ¿Un mes te echaste en Tijuana? Sí, Wow. bueno, había nocturnas tuve que salir alucinantes. corriendo porque ya... Te ibas ya- a morir, ¿no? No, sí. Te ibas a suicidar. Y qué antros, los de Tijuana. sí, cómo no. Porque es Sí. una ciudad hecha para el sexo y el alcohol de Estados Unidos. Exactamente. Sobre todo de los marinos que venían de San Diego, ¿no? Así es. Están francos y vienen y pasan Exacto. al Y recuerdo uno buenísimo, pero un changuarrito, o sea, de tierra, el piso de tierra, que se llamaba El Fracaso. El fracaso. ¡Qué nombre! Qué bonito. ¡Qué ¿no? nombre! El Fracaso. El fracaso. No. ¡Qué nombre! Y no estaba en la Avenida Revolución, que es donde están Sí. los grandes, o estaban los grandes antros, sino un poquito metido, ¿no? Sí, es que los nombres de las cantinas, las Eso, 15 los nombres, letras, la los oficina, la hamaca. Sí. Son De una... cantinas y antros. A ver, nombres que recordemos. Uy, El Cucú, yo ya no. bueno, el Cucú, exactamente. el Cucú. Exactamente. El nivel, el gallo de oro, nivel. El la Imperio oficina, Romano, la licuadora, Las las galias. pulquerías también. Sí, las pulquerías. Las pulquerías que ahorita están retomando en una cosa hipster, Hipster. y ya están, una de las cosas más estrambóticas que me he tomado en la vida es un curado de ostión. Sí. Eso sí puede ser. Sí, a mí me rebasa. Yo, es un impacto fosfórico que puede Yo con el pulque sí no puedo. Yo tampoco. Déjenme que volvamos a esto porque es importante. Y yo creo que lo que ocurrió en el table dance en la noche mexicana, dice Gironelli, dice bien, bueno, ahí tiene... La noche siempre tiene una parte que está fuera de la ley. Es correcto. Sí, claro. Es correcto. En todas las épocas. Pero sí creo que la ciudad se liberalizó Sí. con la llegada del table dance. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Podía salir de noche hasta altas horas de la noche. No voy a decir que en los términos de seguridad más extraordinarios, No, pero- era no, era relativamente otro mundo. seguro. Sí, sí. Y ahora, bueno, ¿quién no fue al Closet, al Titanium, Calígula. al Manhattan, al Frappé, al Calígula, A la Zimba. bueno, ¿No te acuerdas de la sí, Zimba? cómo no. Bueno, todos esos lugares le dieron una cierta libertad de tránsito a la noche. Sí. Y hemos llegado a un punto en el cual vamos a volver a un momento, ya estamos, en el cual la noche viene a menos, por la inseguridad. No, Sí, por la correcto. inseguridad y por Miguel Ángel Mancera. Bueno, Tengo que decirlo. El sexenio de Miguel Ángel Mancera Le pegó duro. le pegó duro a la vida nocturna del Sí. país. Por este tema de la trata, por cierto. O sea, estuvo muy... sí, muy cerró innumerables, Innumerables, ¿no? casi por zona, ¿no? Ajá. Defendiendo la trata, que a mí pues, me parece desde luego una aberración, me parece Claro, que hay bueno. que luchar contra ella, ¿no? Claro. Pero hay que diferenciar. En este sentido, yo soy un seguidor de las opiniones de Marta Lamas, que Sí. escribió Los Fulgores de la Noche. Sí, Hay que diferenciar y perseguir la trata, que es aberrante, pero hay que dejar que la noche sea libre también. Sí. No, y que incluso en una cosa muy polémica, que las sexoservidoras que lo hagan voluntariamente. Hay quien sostiene. Sí, Si bueno, tú hablas sí, con... Dicen, exacto. oigan, no nos hagan esto porque nos van a dejar sin trabajo. Exacto. Y eso tiene que ver con la noche. Les digo esto, el antro más extraño en el que he estado está en la calle, estaba hace poco en la calle de Querétaro y se llamaba El Último Rincón de los Bohemios. Es decir, si salías del table, todavía te podías echar un Dos trago, whiskitos. dos whiskitos en el último rincón. Y que había un pianito de los- o algo así. un trío que Un cantaba, al fondo un señor tirado que lloraba. ¿Ya no está? Unas ¿Ya no chicas. está el antro? ¿Ya no? No he pasado recientemente. Ya se duerme temprano. Pero Sí, Querétaro, casi al fondo, casi llegando a Querétaro, que puede ser Cuauhtémoc. Más o menos. Sí, por ahí, exacto. seguramente. por ahí. Seguramente. Julio. Sí, yo también creo que el table tuvo esa característica. ¿no? Claro, claro. Ahora, me parece que también cambió mucho. Es decir, el tipo de mujeres que se veía dentro de los tables claro. es otro, ¿eh? Es decir, de pronto sí empezó a verse, no lo digo en un sentido malo o bueno, pero... Las digo búlgaras, claro, las por supuesto. danesas. Mujeres hermosas. Sí, Mujeres y hermosas. sabemos que sí ahí metido hasta el cuello el tema del tráfico de personas, de la esclavitud sexual, No, del etcétera, crimen ¿no? organizado. Del crimen ya. Porque organizado. también le empezaron a entrar las drogas. Absolutamente. Sí, A ¿no? propósito, No, la violencia. La violencia, No, las y armas. algo que cambia la vida nocturna
los guardaespaldas. Los Sí, guardaespaldas. sí. Oye, El guarura. El guar. Yo me iba caminando en eje central, Sí, me iba al box y de ahí a Garibaldi. sí. Ahorita vas a Garibaldi y hay unos guaruras, Sí. en la prepotencia. Sí. Es una cosa que no nada más las autoridades, los seres humanos, antes estabas en la torre. Sí. Y ahora ya los guaruras, Sí. eso también es muy mexicano. Bueno, Y es horrible, siempre había un de la gorila vida. en la entrada del antro, ¿no? Ah, eso sí. El cadenero. El cadenero. El equivalente del cadenero. Exacto, No, exacto. y siempre que yo estuve, había lo que se llamaban los sacaborrachos. Sí, Sí, claro. Que eran los sí. que cuidaban que Sí, sí, el que sí. se ponía pesado se iba Sí, sí, para sí. afuera. Pero no es lo que dice Gironella, que es Sí. hoy en día la impunidad. La La Sí. impunidad, una Oye, vez estás más con la un- impunidad. Así es. Hay un niñito ahí que está haciendo y nadie dice nada. Y el ricachón. Y eso también te molesta, ¿no? Sí. Bueno, Antes muchos de esos eras tú. antros, hay que decirlo, pasaron a ser de las clases altas. Sí. El Tenampa mismo, la última vez que yo fui, era entre turistas y gente de la alta sociedad, ¿no? Sí, antes era... Era más rascuachito, Sí. ¿no? Y hay que Sí, mencionar... claro. Y había muchos guaruras, por Claro, cierto, ¿no? Hay que mencionar que nadie sabe quién hace la Plaza Garibaldi. Es un personaje que se llama Cirilo Marmolejo. Es el primer Qué buen nombre. mariachi que se para como músico profesional en la plaza. Y ahí la única escultura bien hecha es la de Cirilo Marmolejo. Y es Televisa, hay que decirlo, es el que le pone trompetas. Sí, claro, al mariachi, ¿no? Sí, yo hago los regalos de los 75 años de la W y ahí explican por qué le ponen trompetas que es, para la Para que se radio. oyera. Sí. ¿no? Ahora, Garibaldi es en sí un antro, ¿no? O sea, Ah, sí, la plaza completo. de Garibaldi Sí, sí. es un antro, ¿no? El antro de antros es El antro de No, y antros. aparte está dividido. Tú puedes, si ves la plaza, tienes los teatros burlesques, Sí, el sí. mariachi, y después hay un after hours. Hijo, había un burlesque que se llamaba La Carpa Colonial. Sí. Rafa, Sí, llegaste ¿cómo no? a ir. Sí, llegué a ir a Capa Que, con él. ese Y al sí era- Apolo, y al ese- Apolo también. Ese sí era medio triste, ¿no? Ya, Sí, no, no, eso- era, no, eso ahí ya era, llegaba a lo... Es el submundo, es, Sí, sí. es lo subterráneo. Yo me acabo de acordar de un libro que no circula y que deberían reeditar. Yo lo edité allá en los años 80 de González Rodríguez, que se llama Los Bajos Fondos, el antro, la bohemia y el café. Sí. Y era realmente un catálogo de todos los antros que no conocemos y de los cuales no hemos mencionado aquí, digamos, entre los 20 y los 30 y cómo fue avanzando. Y traía además un muy buen, un muy buen pliego de fotografías. Y en él, Sergio trataba algo importante que va siempre pegado a la idea del antro, que es la moral social. Es la correcto. moral social, tú podrías definir la moral social de una sociedad por la cantidad de antros y cómo son sus antros. Sí, sí. Es decir, la sanción sobre el antro o la tolerancia para que la gente salga de noche, se divierta, gaste dinero y haga, y volvemos a un punto importante, haga, si no es delito de su cuerpo, lo que le dé su gana. Exactamente. Y yo creo que tocas un tema muy importante, Rafa, que es cualquier ciudad que pretenda ser una gran metrópoli tiene que tener una vida nocturna respetada. Muy potente. Claro. Estamos hablando de Nueva York, de de Londres. París. Londres, Menos. es que en Londres cerraban a las 11 de la noche. Sí. Cuando yo estuve en Londres dije, ¿a ahora dónde sí. vamos? Sí, no, sí, nada, sin tocan ninguna una campana en el pub y te tienes que ir. Sí. Sí, Sigue siendo así. Bueno, Los Ángeles también, ¿no? Tiene No, una vida no mucha. nocturna. Nueva ¿no? York sí. Nueva York sí, París mucha, ni qué París. decir. Chicago también. Berlín. Sí. Berlín. Hoy en día. Que tiene una tradición, además, Y Berlín, increíble, aparte, ¿no? exacto, entre las guerras, Sí. al parecer era una maravilla, ¿no? España. Tiene el Walt Disney de los alcohólicos, que es Pamplona, Sí. y el Walt Disney de las tachas, que es Ibiza. Sí. Sí. Entonces ahí sí, Sí, quieres... sí, sí, sí. Bueno, pero Madrid es una gran ciudad. No, yo para- la primera vez que estuve en Madrid dije, no es posible, son las 4 de la mañana, me puedo meter a tomarme un trago en donde me dé la gana. Sí. Y al día siguiente la gente se para y trabaja y la ciudad va. Entonces tú estás diciendo igual algo. Sí. Una gran ciudad no lo es si no tiene una vida nocturna potente, Claro. ¿Sabes qué variada, también? diversa Claro. y segura. San Y tal vez Francisco. también Buenos Aires. Buenos Aires. Pero Buenos Aires lo que sí también. puedes decir es que México tiene la mejor vida de resaca o de cruda en el mundo. Ese es un buen punto, Mira. el mundo de la resaca. Mira. Sí, porque no hay un lugar, ni París, ni Madrid, ni Ibiza, ni Pamplona, que tenga una oferta
como México para curártela. O sea, aquí tienes tus que quieras Sí, tacos. no dorados de tacos, Villa, la birria, los dorados de caldos, Villa ahí en- los vuelve a la vida, los clamatos, toda esa cultura. La grasa, cabrón. Es la grasa. No, pero es las ostiones, entras a un mercado a las 11 del... Bueno, en el mercado de Garibaldi. Sí, O sea, ahí yo te la vivía curaban, ¿no? en Madrid y decía, estos están locos, churros con chocolate. Y había un bar que se llama, un lugar que se llama Lardi, que abría a las 11. Sí. Que era el único lugar donde te daban un consomé con jerez y con unos sandwichitos muy propios. Decía, están locos. O en Japón. En París no hay lugares para aquí, en cualquier mercado Sí, es verdad. te dan. Eso sí es mexicano. Eso sí es mexicano. La cura. Completamente. En México sí tenemos unas cosas que estamos Sí, muy, claro, muy claro. pro. La birria. Sí. Oye, vamos a hacer un anuncio y regresamos ya a concluir. Estamos hablando de antros, de lo que está alrededor de los antros. Regresamos en un momento más. Julio Patán. Fíjate que me vino a la cabeza, voy a dar un salto atrás en el tiempo, una película que yo creo que es, vaya, súper representativa de la manera en que se movió la noche mexicana, que es Los Caifanes. Sí. Los Caifanes es 68, ¿verdad, Rafa? Yo creo, es sí. año 68, me parece, bueno, por ahí, igual no estoy equivocando, pero por ahí. Y es un retrato de esta ciudad en la noche espectacular. Es una película única, además, ¿no? Sí. Julissa, ¿te acuerdas? ¿Cómo no? Oscar Chávez. Sergio no, Ramírez es el escritor. El actor, hombre, Sergio. Ahorita me voy a acordar. Bueno, y guión, aunque no con crédito, de Carlos Fuentes. Fuentes, Monsiváis y el director es Juan Ibáñez. Es Ibáñez, Yo exactamente. tengo el coche de los Caifanes. No. Pues ya ves, uno que es, Qué se maravilla. dedica al vicio. ¿De verdad? Es un Jeepster 1954. Qué maravilla. Y lo coleccionas, o sea, es un coche de colección. Pues ya ves que el vicio viene con sus No, cosas. hombre, ¿y Sí. cómo lo conseguiste? Ahí por Qué buena- cambalaches de cuadros y cuadros y ¿Y coches. te llegó? ¿Sí? Sí. Mira, Gironella. Bueno, Gironella. Pero no, y ahí ves a Ulises, el gato y cómo pasan en la Ciudad de Bueno, México. y en la película, Monsiváis sale de Santa Claus. Pedo. Borracho, riendo. Un Borracho. Santa Claus trágico, borracho, riéndose, pero a la vez llorando. Un antecedente de Broso, casi. diría yo. O sea, te lo juro. O sea, tenía algo de eso, ¿no? No, es la base de Broso. Voy Y cómo se saliendo. duermen y recitan poesía de gran aliento, como de Gorostiza. Sí, de- exactamente. De muerte sin fin en la funeraria, ¿no? Exacto. Y de Sor Álvarez Juana. Félix es el otro. Sí, el gato. Félix. Sí, señor. Sí. A ver, déjenme preguntarles porque también está atado el tema de los antros a la bohemia de la clase intelectual, ¿no? Sí. O sea, sí era bien claro. visto ir a los antros, ¿no? Y emborracharse ahí, ¿no? Claro. Sí, Muy antes era francesamente buen también, visto muy fuera emborracharse, ahora ya la sociedad está viendo que ya es mal visto emborracharse. No, eso no hemos llegado a eso. Sí, ya ahorita sí, ya lo que pasa es que con los aparatos estos de las redes sociales ya casi todo está mal visto. Pues ha habido cierto... Bueno, eso me permite entrar... Sí ha habido una ola moralina en México, ¿no? O sea, yo digo que con Miguel Ángel Mancera algo pasó que la noche mexicana Sí, otra vez cambió. Sí. otra vez se redujo. Yo Se creo que redujo. ahí sí hay que decirlo con Ebrard, ¿no? No. Es decir, con No, Ebrard yo con creo que Ebrard la fue todo ciudad- lo contrario. Todo lo contrario. Una de las buenas cosas que hizo Ebrard fue abrir la ciudad, cuidarla de noche y bueno, y muchas otras cosas Así es. que tienen que ver con las mujeres, con la libertad de las mujeres. Exactamente. Se volvió una ciudad realmente de libertades de primera en América Latina. Sí, Eso fue y lo en que cambio, hizo Ebrard. la siguiente administración, hay que decirlo, pues entró con esta como mano dura, orden muy conservador, y también no funcionó, porque
la violencia, el cobro de derecho de piso, Aumentó. etcétera, sí, eso. pues se ha disparado. Es que eso y sí. eso mata Sí. todo, ¿eh? Y eso a nivel nacional. Sí. Sí, a nivel nacional, claro. Sí. Claro, Ahora, claro, estamos por supuesto. 4 caballeros hablando de esto y yo quiero decir que nos van a tachar de machistas y de muchas cosas, pero también como parte de la Noche Mexicana de los Antros surgieron los antros para las mujeres. Sí, por supuesto. Chip and Dale's famosos, Sí, ¿no? por supuesto. Que es parte de la liberación, qué bueno, ¿no? Sí. Yo tengo la impresión de que en todo esto de lo que estamos charlando es fundamental la aparición de la mujer en la vida pública, en la vida política. Claro. La mujer cambia. Hay una revolución de la intimidad Sí. por la actuación y la entrada de la mujer en la vida a la cual antes no pertenecía. Sí. Aunque estamos hablando de lugares cerrados, ya no lo son tantos. Tú puedes ir a un table, hace tiempo que no voy de verdad, pero iban mujeres, entran Sí, entran antes grupos iba, de sí, mujeres y lugares en donde las mujeres van a ver a hombres que se desnudan, no se desnudan. No son los más, pero en los años 60, la entrada de la mujer No, sí, claro. fue fundamental, esa por supuesto. revolución de la intimidad, sí. La entrada del mundo gay a la vida pública, los antros que, bueno, tú mencionaste el 9, estaba el de Varón. El Varón, exactamente. Y yo llegué a ir a ambos y era... Eran buenísimos. Era un lugar de Era la libertades fiesta. completas. así es. Totalmente. Algo que yo creo que se ha perdido. Insisto, no te sentías seguro, pero no te sentías permanentemente amenazado, que es lo que hoy Es eso, ocurre eso sí. en los establecimientos nocturnos. Es que los establecimientos nocturnos, desde que entras, empiezas a ver Allá cosas. hay una mala onda. Hay mala onda, pero como que sí empiezas a oler al crimen organizado. ¿no? Así es. Por el tema de quién está en la entrada. Quien está en el baño. En la Sí, ciudad está y en en el todas baño, partes, ¿eh? claro, sí. En la ciudad y en todas partes. Así es. O sea, en Guadalajara, por Sí, ejemplo, sí. que vamos todos los Guadalajara, años por cierto, la es FIL, un gran lugar para antros. extraordinario. Sí, sí. Guadalajara es un gran Pero lugar. también ha cambiado el estado de ánimo nocturno, digamos, ¿no? Sí. O sea, hay que A mí me decirlo. tocó, pude estar en Tijuana en el momento en el que bajó la violencia en Tijuana. Y fui a antros y estaba bien. Fui a uno que se llama el Hong Kong, que es fantástico. Sí, es bueno, que es es bueno. buenísimo, hay de todo. Solo puedes tomar cerveza Sí, y sí. vas así como caminando por un puente y vas viendo de tocho. Sí, de todo. Todo. O sea, sí, Metodistas. Sí, sí, sí. De todo, método. No, pues y yo sí creo que en México hay una variedad y sí, qué bueno que mencionas el mundo gay, porque como dicen, para divertirte, follow the gays and the artists. Sí. Es Sí. Entonces la vida que le da el mundo, esa pluralidad que tiene México, sí es muy mexicana. Y sí, tristemente, hay que decirlo, la violencia nos está afectando. Sí. Tristemente, qué lástima que los centros comerciales estén desplazando a las cantinas, a los antros, Sí. esa cosa globalizada, ¿no? Sí, no, totalmente de acuerdo. Pero qué bueno que menciona el tema de la seguridad, porque sí, yo estoy pensando, digo, cuando yo era más joven, iba a estos antros, Sí. etcétera, pues sí salías a las 4 de la mañana, tranquilamente. caminabas, Tomabas un taxi, dejes más o entrar. menos. Tomabas un taxi. Sí, Y tomás un había taxi, riesgos, tú pues, eras pero amigo no. del taquero. Sí. Las cantinas, la relación que existe. Sí. Cuando José Alfredo Jiménez compone Ella y el Rey, él piensa que el bestseller va a ser Cantinero. Cantinero que todo lo sabes. He venido a pedirte un consejo. Sí. Y todo eso, ¿quién conoce ya al cantinero? Sí, no. Sí. No, claro. No, y se han, Lo impersonal es lo se que han está triunfando. afresado muchas de esas cantinas, ¿no? Sí, y ya, sí. Sí, así es. Sí, Julio. yo también creo que bueno, Acapulco. Estaba pensando en Acapulco. Bueno, Mira, compara Vete Acapulco hoy con de antros Cancún. en Acapulco. No, No, pero o Acapulco era un gran lugar de antros. un gran lugar. Y ahorita Y Guerrero. Cancún, nunca hubo antros No. en Cancún, si te fijas. No, En las- no era un lugar de antros. No era sí. Acapulco, desde luego, Extraordinario, que sí, bueno, no, conocidísimo. bueno, Bueno, la y era- huerta. Y ahí- discotecas Pero y los todo. desafío a que vayan a Acapulco y se vayan ahorita a no. las 11 de la noche, a las 12 No. salgan. Oye, la huerta quedaba lejísimos de la costera. Y hemos estado en la huerta, me supongo que habrá sido. Ah, A las 12:30, a la Y había 1, salías show, de güey. cenar y decías, vamos a la huerta. A la huerta, claro. Aviéntate ahorita en Acapulco. No, ¿es hombre, imposible que por ahí? no, Tavares y las ostras, me Exactamente. acuerdo, también era No, otro y buen te quita antro. una vida
que es de las ciudades. O sea, Ixtapa, pues la gente, los oriundos de Guerrero se quejan mucho y dicen, porque la gente ya no gasta. Sí. Porque el antro también es una economía. Eso es, la nocturna. economía del antro es interesante también. Sí, porque Sí deja una derrama importante, ¿no? Claro. No, y aparte es la vida nocturna que es de todos. Sí. Y es eso que ya nada más el all inclusive y todo eso es una pérdida de identidad. Sí. Sí, es quedarte en el hotel, pero es también parte de la seguridad, ¿no? Sí, Te pero- quedas en el hotel y todo está en el todo hotel. está dentro del hotel. No, pero no nada más Sí. el hotel, los desarrollos, los desarrollos que se están haciendo ahorita, ya lo que te venden es la seguridad. Sí, es un compound, ¿no? Sí, o sí, sea, sí. ahí y no sales, ¿no? Entonces nadie habla de eso. Sí. Entonces hay una decadencia del antro, estoy entendiendo. Pues vamos concluyendo porque ya no sé aquí el reloj Yo si creo hay que una sí. decadencia, pues yo creo que sí. Sí la hay. Y creo que el principal motivo es la inseguridad, ¿no? es. Yo también lo creo. Y el creciente poder del crimen organizado. Exactamente. ¿no? Porque, a ver, también no nos hagamos. O sea, había protección antes. Ah, y no, la desde poli- luego. Les daban lana a Sin los redes de policías. corrupción no existía Por eso, ninguno o sea, de esos sí, lugares. sí, o Eso sea, es yo a definitivo. mí me tocó ver que pasaba la patrulla Sí, por y les supuesto. daban lana y no, o sea, eso siempre ha existido, ¿no? Pero había como más Estado, ¿no? Y ahora es el crimen organizado, Sí. ¿no? Y el negocio de la paranoia. ¿A qué te refieres con eso? Sí, que te venden que no hay que hay una inseguridad y esa paranoia de meterte a los centros comerciales Sí. y el all inclusive y tal, no salgas, no Sí, salgas, claro. no salgas, Sí, porque sí, sí. también hay una cosa que como ciudadano hay que ganar esos territorios. Es correcto. Hay que ir al Tenampa, hay que ir a la cantina, hay que ir a lo auténtico Sí. y cuidar la identidad que tenemos. Sí, pues sí. Bueno, Pues vamos. Ya charlamos del antro. vámonos al antro. Vamos al antro, Vamos ¿qué? al Al antro. Tenampa, Ahorita al Tenampo, mismo. bueno. Al Covadonga. Tú nos... Imagínate. Al Covadonga, a ver a democracia no nos dejen deliberada. entrarnos. Sí, Muy bien, ya, el Covadonga. ya nos- Buena mural, cantina. El mural, Sí, buena. el mural que había en el Covadonga Sí. yo lo doné. No me digas. Sí, que era el triunfo de Baco. O sea, si vamos contigo, ¿sí nos dejan pasar? No, no es cierto, sí nos dejan. Estamos bromeando, es broma, son cuadros. ¿Sí? Sí. Oye, pero lo que me quedó, me dejaste es lo del coche de... El coche de los Caifanes. De los Caifanes. Ya ves, uno que pinta, cabrón. pinta. Erramos nuestra profesión, cabrón. Es ¿no? como cuando le dice Octavio Paz a Manolo Martínez, ¿cuánto cobras por libro? No, pues tanto. A torear, manito. ¿Te imaginas? No, el gran Manolo. Sí. Gracias, querido Rafa. Hasta luego, Porín. Rafa. Muchas gracias. Gracias, Muchas Emiliano, gracias. por haber venido. No, pues, espero No que leo no su sea la nombre, primera mucho. vez. No, encantado. Ya quedamos que vamos Para a lo del del box. box. Sí, sí. Porque Box. aquí el box, tú eres... Nos gusta el boxeo. Sí, tú. Sí, a sí, mí nos gusta, ¿no? Nos gusta mucho. Sí. Mucho. gran- Repitamos mesa. Y repitamos mesa. está de regreso, para bien, creo. Sí, yo también Sí, creo que ahí sí, empieza. Sí, porque la tele se volvió a meter al Sí, box. sí, y creo sí, que sí, eso es sí, fundamental, sí, ¿no? sí. Gracias, Patán. Gracias, Leo. Gracias a usted. Yo lo espero el lunes en punto a las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.